Turno de Javier Andrés Ponzoni, de Monte Caseros, Argentina, y se referirá a la navegación y comunicación en el río Uruguay durante el siglo XIX. Vapor Ibera, cúspide de la navegación. Tiene 15 minutos Ponzoni. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este tercer Congreso Iberoamericano. Tal como se ha presentado, voy a hablar de la navegación y las comunicaciones en el río Uruguay Medio en el marco temporal del siglo XIX. Antes de comenzar, quisiera que entre todos reflexionemos sobre una frase que fue pronunciada por el filósofo y escritor Will Durant. Él dice que la historia de la civilización es en gran medida la historia de los ríos. Y si nosotros nos ponemos a pensar, nos damos cuenta que la escritura, las primeras ciudades, la agricultura, va a surgir en torno a importantes ríos africanos y asiáticos. Pensemos en el río Nilo, en el caso de Egipto, en el Tigris y el Éufrates para los sumerios. Y si nosotros nos aproximamos a nuestro escenario geográfico, que es el continente americano, podemos decir que los ríos fueron la puerta de entrada para organizar una civilización americana, que iría a incluir aborígenes y europeos, de la cual hoy formamos parte. Para comenzar con la ponencia, es importante hacer una explicación del plano geográfico del río Uruguay. Es uno de los ríos más importantes de América del Sur. Tiene una longitud de 1.800 kilómetros. Como ustedes pueden ver en el mapa, nace en Brasil, en la Sierra Catarinense, de la confluencia de dos ríos, el río Canoas y el río Pelotas. Desde allí transcurren sus aguas de este a oeste en dirección a la provincia de Misiones y desemboca finalmente en el río de la Plata. El río estructuralmente se divide en tres sectores. Tenemos el alto río Uruguay, que es la parte que se encuentra dentro de Brasil. Ese sector del río no es navegable, escasa profundidad, transcurre entre sierras, tiene una pendiente de 43 centímetros por kilómetro, lo cual implica que la presión, la fuerza del agua impida cualquier tipo de navegación. Este tramo, el tramo del alto río Uruguay, finaliza en la desembocadura del río Piratiní. Prácticamente coincide a la altura de la ciudad de Concepción de la Sierra, en la provincia de Misiones. Allí comienza el tramo medio del río Uruguay, que es el tramo analizado en este artículo, hasta la ciudad argentina de Concordia, ciudad uruguaya de Salto. Ese es el marco geográfico del artículo. Y finalmente el tramo inferior desde Concordia hasta la desembocadura en Nueva Palmira, que es donde desemboca en el río de la Plata. El tramo inferior o el bajo río Uruguay es plenamente navegable. Si nosotros vamos al tramo medio, es un tramo navegable pero con dificultades. ¿Cuáles son esas dificultades? Ustedes observen en la pantalla, se presenta un salto, ese es conocido el Salto Grande de la ciudad de Concordia. Entre Monte Caseros y Concordia hay formaciones rocosas que cortan el lecho del río de forma transversal. Entonces las embarcaciones no pueden pasar, a menos que exista una creciente del río. Entonces, durante la época colonial, el río solamente va a ser navegable en épocas de creciente. El río Paraná es conocido como el río de los adelantados, ¿no? El río en donde se fueron fundando las primeras ciudades de América del Sur en el siglo XVI.
Pero si nosotros nos focalizamos en el río Uruguay, según el historiador uruguayo Padrón Fabre, tenemos que hablar del río de los jesuitas. Fueron los jesuitas los únicos que pudieron penetrar este curso de agua, que tuvieron la tenacidad de resistir el combate con los charrúas, con los yaró, con los ñaró, y juntos a los guaraníes fueron colonizando este río. De hecho, la primer ciudad de la costa del río Uruguay va a ser la ciudad de Yapeyú, fundada en 1627. Esta ciudad va a ser importante porque va a ser la ciudad más al sur del conjunto de 30 pueblos misioneros, y desde Yapeyú se organizaba, se controlaba la navegación del río en dirección a Montevideo o a la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué solución encontraron los jesuitas para el problema de los saltos en el río? Esperar que llueva era la solución más natural, la más sencilla. Pero existían años enteros en los cuales el río permanecía en un estado muy bajo y ellos necesitaban extraer la mercadería. La solución que ellos encontraron fue la realización de jangadas. En el PowerPoint ustedes pueden observar una foto del siglo XX donde se ve una jangada en la intercepción del río Uruguay y el río Cuareim. Básicamente consistía en una plataforma de troncos atados entre sí, eso permitía que flote en el río, se cargaban las mercaderías y se iba acompañando esta jangada con la corriente del agua. Se llegaba al salto rocoso, no se podía pasar, se desarmaba la jangada, se cruzaban los troncos a la parte inferior del salto, se la volvía a atar y así continuaba la navegación del río Uruguay. ¿Cuáles fueron los principales productos que extraían los jesuitas y que se siguieron extrayendo de la zona del río Uruguay durante el siglo XIX? Miel, cítricos, yerba mate, pero quizás el producto más importante de exportación de los jesuitas era el té. El té de los jesuitas era uno de los tés más valiosos en Europa del siglo XVIII y del siglo XIX. No solamente hablamos de traslado de mercadería, sino también traslado de personas. Yapeyú tenía uno de los mejores coros del Virreinato del Río de la Plata, y este coro iba y realizaba sus funciones en la ciudad de Montevideo y la ciudad de Buenos Aires. El artículo se centra básicamente en lo sucedido en el siglo XIX. Cuando son expulsados los jesuitas, el comercio entra en decadencia. Entonces el río era simplemente un espacio de intercambio entre los incipientes países que se estaban formando. Uno analiza la documentación y se da cuenta que el principal bien pasado por el río era el ganado vivo, que se pasaba desde Brasil a Paraguay. También vemos la exportación de mercaderías. Los pueblos que estaban más al sur del río Uruguay realizaban la compilación de la mercadería en Concordia, en ese momento el puerto de San Antonio del Salto Chico, y desde allí dirigían a los puertos ultramarinos. También el río fue una oportunidad en tiempos de la época de Juan Manuel de Rosas. Recordemos aquella ley de aduanas de 1835, que habilitaba únicamente al puerto de Buenos Aires como puerta de salida o ingreso de mercadería a nuestro país. ¿Qué hicieron los correntinos y qué hicieron los entrerrianos? Remarco los entrerrianos, porque los entrerrianos eran aliados de Rosas. Utilizaron el río Uruguay como punto de contrabando. Urquiza fundó su saladero en Concepción del Uruguay sobre este río, y desde allí pasaba la mercadería de manera clandestina al país vecino. Obviamente que Urquiza después cambió de postura claramente, lo hizo públicamente, organizó nuestro país, nos dio una constitución,
Y cuando se implementa el liberalismo económico en nuestro país, comienza a cambiar la matriz del transporte. Ya no se podía continuar con las jangadas de la época colonial, con el paso de mercaderías clandestinas por países vecinos, sino que había que realizar una modernización del sistema de transportes. Y es allí donde yo sostengo que se va a dar la cúspide de la navegación del río Uruguay, de la cual hay un vapor que es protagonista. ¿Cuál va a ser la solución de la modernidad a la navegación del río? En primer lugar, construir un ferrocarril que pudiera evitar o sobrepasar estos saltos a través de la costa. Desde Concordia, que era donde iniciaban esta serie de saltos, hasta la ciudad de Montecaseros, se va a construir el ferrocarril argentino del Este, que fue totalmente inaugurado en 1875. Es el primer ferrocarril de la Mesopotamia argentina. Y desde Montecaseros hacia el norte, que ya el río era navegable, de escasa profundidad pero navegable, se va a implementar los vapores. Ahí ustedes pueden ver la fotografía del vapor Iberá. ¿Qué característica tiene un vapor que lo hace diferente de otros barcos? Es una embarcación chata, no necesita sumergirse tanto debajo del agua, no necesita gran calado. Con 40 centímetros de agua ya puede desplazarse de un lugar a otro y utiliza la fuerza del vapor con un sistema de paletas, con una rueda en la parte posterior para impulsar la embarcación. Estas embarcaciones eran muy modernas para la época, tenían 3 niveles, estamos terminando, el nivel inferior para la mercadería, el nivel medio para las personas. Y bueno, básicamente eran palacios flotantes. Para ser respetuoso del tiempo, los invito a leer las conclusiones en el libro, en el artículo, y presten atención a la tapa del libro del Tercer Congreso Iberoamericano, ya que allí van a encontrar el puerto Seibo, que fue el puerto de los vapores en el río Uruguay. Muchas gracias.